Entonces ya empezando con el último segmento pues, del simposio que pues, creo yo ha sido muy exitoso, muy adecuado, vamos a darle un poquito de relevancia ahora al tema del segmento posterior del ojo. Una patología pues, muy importante que todos por supuesto conocemos y nos corresponde manejar adecuadamente pues, es la diabetes. No vamos a hacer aquí una revisión del tema de diabetes, ustedes saben más de eso que yo por lo menos. Entonces vamos a enfocarnos específicamente en el tema de la retinopatía diabética. Los objetivos de esta charla yo los quise dividir en 4, básicamente dar una mirada sobre la epidemiología, también tocar el tema de la clínica, el diagnóstico y por supuesto el manejo más actualizado de la patología. Lo más importante de todo es la motivación que logre yo transmitir con esta charla a todos ustedes en aras de evitar que sigan habiendo tantos ciegos por diabetes, por lo menos en nuestra ciudad. La diabetes, y lo voy a repetir varias veces durante la charla, es una enfermedad traicionera, es una gran enemiga, pero es una enfermedad que la podemos controlar y de eso se trata, por lo menos que tratemos de evitar sus complicaciones y particularmente las que están relacionadas con la salud visual. Entonces, si nosotros evaluamos un paciente y le miramos el fondo de ojo y miramos este fondo de ojo, pues es un fondo de ojo que no nos llama mucho la atención, de pronto hay unas cositas. ¿Podemos bajar un poquito la luz? Si es posible, porque las fotos no se están viendo muy bien. Entonces, pues podemos ver unas lesioncitas de pronto que nos pueden insinuar hemorragias, y si es un paciente diabético, pues eso nos hará, por supuesto, sospechar en que este paciente ya está teniendo compromiso ocular relacionado con su enfermedad. De pronto llamaría un poquito la atención la excavación. Esta excavación está como en el límite, borderline, la relación ISENT, que si ustedes saben qué es la relación ISENT, es la relación que hay entre el borde del nervio, el rodete neural y la excavación, que generalmente tiende a ser un poco más grande, la más grande de todas es la inferior, luego la superior, luego la nasal y finalmente este es el más delgado, o sea la relación ISENT ahí está conservada. O sea que pues eso sería como lo que llamaría la atención si vemos este fondo de ojo, diferente a si vemos un paciente que nos llega con todos estos hallazgos al fondo de ojo. Por supuesto yo creo que es bastante evidente pues que esta retina está muy enferma, esta retina está muy enferma y todos esos hallazgos, las hemorragias, los microaneurismas, los exudados, las manchas blanco-algodonosas, el edema, etcétera, pues todo eso es pues, muy relacionado con la enfermedad. Entonces, cuando tenemos dudas, de pronto el examen por elección tradicionalmente que se ha utilizado para poder llegar a un diagnóstico temprano de una retinopatía diabética, pues es la angiografía fluoresceínica. Esta angiografía fluoresceínica es una angiografía con un equipo que es tal vez el más novedoso que hay a nivel mundial en este momento, en Clofan lo tienen, y se llama Optomap. Es una angiografía que da una imagen de campo amplio. O sea, no se circunscribe solamente al polo posterior y alrededor del nervio, sino que llega muy hacia la periferia. Ahorita vamos a ver otras fotos. Entonces nos da información pues muy útil. Muchas veces la retinopatía diabética no se hace evidente acá, sino que se hace evidente acá o se hace evidente acá. El caso es que este examen, por supuesto, empieza a ser evidentes estas lesiones que de pronto en el examen, en la primera foto, no eran tan obvias. Y esto, por supuesto, ya constituye un diagnóstico de retinopatía diabética. En cuanto a la epidemiología de la condición, entonces tenemos que saber que, por supuesto, la diabetes es la principal causa de casos nuevos de ceguera legal, o sea, visión por debajo de 20/200 en personas de edad reproductiva, o sea, tiene un impacto muy importante desde el punto de vista de salud pública. Hay 2 formas de diabetes, ustedes todo eso lo saben, está la tipo 1 o insulino dependiente, que se hace manifiesta en personas jóvenes o niños,
y la tipo 2, que es la no insulino dependiente, que generalmente se empieza a hacer manifiesta en edades mayores. El tipo 1 es importante porque la tipo 1 es la que tiene mayor riesgo de desarrollar retinopatía diabética proliferativa, que si bien no es la principal causa de ceguera por diabetes en el mundo, sí es la que más genera retinopatía diabética proliferativa, que es la forma más severa de la enfermedad. No solamente produce ceguera, sino que produce otros problemas, como seguramente lo mencionó, por ejemplo, la doctora Catalina, en donde se puede generar glaucomas neovasculares y situaciones pues, de muy difícil manejo desde el punto de vista oftalmológico. El tipo 2, a su vez, es tal vez la que da mayor cantidad de invalidez por pérdida visual, y la razón de eso es porque es la más común. Por supuesto, hay más pacientes tipo 2 que tipo 1. La enfermedad, como también todos ustedes lo saben, ataca la microcirculación, no solamente a nivel de la retina, sino también a nivel de los otros tejidos, órganos blancos, el riñón, etc. Y por supuesto lo primero que ocurre es que hay un aumento de la permeabilidad vascular por incompatibilidad del endotelio vascular, y eso genera un edema, que será tal vez la primera manifestación en la retinopatía diabética, además de las hemorragias, y ya en sus fases más tardías, más severas, se empieza a generar oclusión vascular, lo cual lleva a isquemia. Esa isquemia se traduce, por supuesto, en neovascularización, y la neovascularización finalmente lleva a la forma más severa de la condición, en donde hay una hemorragia vitrea y lo que ya mencionaba yo, el glaucoma neovascular. Hay muchos estudios que han, valga la redundancia y me disculpan, que han estudiado la diabetes y la retinopatía diabética y cómo abordarla, cómo diagnosticarla y cómo manejarla. Tal vez el primero que de ellos fue el DRS. El DRS lo que demostró fue que la fotocoagulación con xenón, que era tal vez la primera forma de láser que existió, realmente no era un láser, pero fue tal vez lo más aproximado a un láser, lo primero que hubo. Luego el argón mostró que la pérdida visual era manejable si se hacía tratamiento con esto. Luego vino el ETDRS. El ETDRS, su gran aporte fue que definió el edema macular clínicamente significativo, lo cual permitió ser el punto de partida para definir cuáles pacientes se ameritaban tratamiento y cuáles no. Luego vino el DRBS. El DRBS es el Diabetic Retinopathy Vitrectomy Study, que definió cuáles eran los pacientes a los que realmente se les había que hacer algún procedimiento quirúrgico, particularmente relacionado con hemorragias vítreas. Otros estudios ya más recientes, el DCCT y uno que se diseñó en Gran Bretaña, pues su gran aporte fue que demostró que el diabético, mientras más estricto fuese su control, pues tendría una mejor evolución, particularmente desde el punto de vista visual y desde el punto de vista sistémico. Y han habido otros estudios, ahorita lo vamos a ver, hubo uno que reclasificó el edema, o sea, el edema macular clínicamente significativo ya no se utiliza. Esta clasificación pues ya es anacrónica, ya es obsoleta, pero fue muy útil. La diabetes entonces es una enfermedad, vuelvo y lo repito, es una enfermedad traicionera, es una enfermedad que no es curable, no es ni siquiera prevenible, pero sí es manejable. Uno puede tener un impacto en la evolución de la enfermedad. Estudios epidemiológicos han mostrado, por ejemplo, que fue publicado por acá en el 92, muy viejo, mostró que de 2.000 pacientes, 46% de ellos tenían compromiso visual que era susceptible de manejo con láser, pero no tenían láser. O sea, eso es para demostrar el impacto epidemiológico y desde el punto de vista de salud pública que tiene esta enfermedad. Otros estudios mostraron que el 11% de pacientes tipo 1 y el 7% tipo 2, y el 7% de tipo 2 nunca, en los 2 años después de haberse hecho el diagnóstico, habían tenido un examen oftalmológico. En cuanto al manejo y el seguimiento de estos pacientes, lo que está establecido por la Academia Americana de Oftalmología es que cuando la diabetes empieza entre 0 y 30 años,
El primer examen oftalmológico debe hacerse por lo menos 5 años después de haberse hecho el diagnóstico y de ahí en adelante su seguimiento debe ser anual. En pacientes por debajo de 31 años, el examen oftalmológico debe ser inmediato y su seguimiento anual, y cuando es en mujeres en edad reproductiva y que están con la intención de embarazarse, pues la idea es hacerlo máximo en el primer trimestre de embarazo o antes de que tengan el bebé. Y el seguimiento se debe hacer durante 3 meses. La historia es como cualquier historia médica, por supuesto hay una anamnesis. En la anamnesis es muy importante consignar el momento del diagnóstico y el tiempo de evolución que ha habido desde el momento del diagnóstico, cuál es el tratamiento que está recibiendo, si el paciente está con hipoglicemias orales, si el paciente es insulino dependiente o insulino requiriente, perdón, qué pena, o insulino requiriente, en fin, o sea, constatar muy bien cuál es el tratamiento que está recibiendo, la glicemia, cualquiera de que sea o sean las estrategias que se utilicen para hacer su seguimiento, llámelo hemoglobina glicosilada, una hemoglobina basal en ayunas o a través del micrométodo, en fin, todos estos datos hay que consignarlos con mucha claridad en la historia. En cuanto a la sintomatología, pues la sintomatología por supuesto tiene muchas variables, puede haber visión borrosa, nictalopia, que es pérdida de visión en la oscuridad, discromatopsias, o sea, daños en la forma, y floaters, que son las moscas volantes. Esto sería como una diapositiva tratando de diagramar cómo sería la visión de un paciente normal y cómo se puede volver la visión de un paciente con una retinopatía diabética. Además de esto, por supuesto, hay que consignar otras cosas que el paciente tenga desde el punto de vista sistémico, cómo está la salud renal, que es frecuente que se vea muy comprometida, o si el paciente también es hipertenso. Estadísticamente, pues el 22% de los pacientes tipo 1 y el 58% de los pacientes tipo 2 se acompañan de hipertensión. Esto es un cuadrito que esquematiza más o menos con respecto a la hemoglobina glicosilada, cuál es el comportamiento. Lo normal es que la hemoglobina glicosilada esté no más allá del 6%, pero cuando esa hemoglobina glicosilada empieza a aumentar, el promedio de las glicemias de esos pacientes, por supuesto, también empiezan a aumentar, y lo que queda muy claro es que tanto el DSST como el UKPDS, que fueron estudios, como lo mencioné ahora, muy importantes, que hablaban básicamente de la condición del paciente cuando se hacía un control estricto de su diabetes, pues esto demostró que la hemoglobina glicosilada, cuando era menos de 7%, reducía considerablemente el riesgo de tener daño microvascular y, por supuesto, retinopatía diabética. El examen, por supuesto, también es un examen que debe ser lo más completo posible, primero evaluando las estructuras externas, la piel, los párpados, las pestañas, en fin, todas las estructuras externas del ojo. Por supuesto, el oftalmólogo general, el médico general y el optómetra, pues tal vez el primer elemento que tiene para hacer este tipo de evaluación pues sería el oftalmoscopio directo, que da mucha información, pues no dará toda la información que uno quisiera, pero será un elemento que permitirá en una forma bastante aproximada llegar a diagnósticos y evaluar cosas importantes. Por ejemplo, el IFEMA. El IFEMA es un diagnóstico importante. IFEMA es sangre en la cámara anterior. Ustedes me disculpan si yo estoy diciendo cosas que de pronto ya se saben o lo que sea, pero estoy tratando de ser como lo más didáctico posible. Entonces, si hay IFEMA, pues el IFEMA pudiera ser la evidencia de que hay neovascularización, producto, por ejemplo, de una rubeosis irides, en donde ya puede haber un glaucoma neovascular, lo cual informaría, nos permitiría concluir de que ya estamos en un estadio francamente avanzado de la retinopatía. No es la única causa de IFEMA ni de rubeosis irides, pero sí es una de las más importantes. Antes de uno poder hacer la dilatación pupilar, que ojalá siempre la hagan, y la razón del por qué siempre la deben de hacer es porque la retinopatía diabética con mucha frecuencia no se hace evidente en la parte posterior del ojo, sino que el 27% pueden estar por fuera de los 45 grados centrales
y el 33% pueden evidenciar compromiso de la retina nasal. Entonces, la dilatación pupilar será una buena estrategia para poder evaluar la retina más hacia la periferia, que puede ser el primer sitio en donde empiezan los problemas relacionados con la retinopatía diabética. Esto es también un cuadrito que saqué en donde más o menos está esquematizado cómo debe ser el seguimiento en los pacientes diabéticos según los hallazgos. Si el paciente es normal, pues cada 12 meses está bien. Si ya hay algo de retinopatía diabética pero no hay edema, pues simplemente hay microaneurismas o hemorragias puntiformes cada 6 o 12 meses, no necesitan láser, no angiografía. Si ya hay retinopatía diabética con algo de edema macular, estos pacientes ya tienen una probabilidad alta de hacer una pérdida visual importante por edema macular clínicamente significativo en los próximos 4 años. Por lo tanto, hay que estar mucho más atentos con estos pacientes, y cuando ya hay un edema macular severo, pues estos pacientes ya meditarán algún tipo de tratamiento, llámelo anti-VEGF o láser, y los exámenes complementarios, pues en este caso sí serán fundamentales. En cuanto a la clasificación básicamente es la retinopatía. Hay dos grandes grupos, la no proliferativa, la proliferativa. La diferencia entre la no proliferativa y la proliferativa es la presencia de neovasos. Cualquiera de las dos pueden tener además edema macular. Cuando la retinopatía es no proliferativa puede ser leve, en donde hay estos hallazgos, puede ser moderada o puede ser severa. Esta es una retinopatía diabética no proliferativa leve, en donde hay algo de exudados y algo de hemorragias, pero no es muy severo. Este paciente ya tiene un edema macular más importante y tiene muchas más hemorragias. Esto sería una moderada. En la moderada, además, pero esto sí tiene que ser uno muy acucioso para identificarlo, hay una condición que se llaman IRMAs. Las IRMAs son anomalías microvasculares intrarretinianas, hacen parte de la retinopatía diabética no proliferativa moderada o más allá, y son anomalías en la estructura de los vasos, difíciles de evaluar, difíciles de diagnosticar. Y esto que ya es una retinopatía diabética no proliferativa severa, en donde hay muchos más hallazgos, ya hay manchas blanco-algodonosas que evidencian isquemia del tejido, hay exudados, edema macular y hay hemorragias, pues prácticamente en todos los cuadrantes. El edema macular, como lo decíamos ahorita, el ETDRS fue muy claro en definirlo cuando era ya algo importante que ameritaba tratamiento, entonces lo clasificaban como un edema macular clínicamente significativo. Estas son las características. Esto es obsoleto, esto ya no se usa. Más bien queremos usar la clasificación internacional de retinopatía diabética, que quedó publicada en esta revista de Ophthalmology en el 2003, creo que fue, y se clasifica en leve, moderado a severa, básicamente ubicando en dónde están los exudados. Si los exudados están fuera del área foveal, no es importante, pues es leve. Si están cerca es moderada y si están sobre es severa. Eso es como lo grande, pues. La retinopatía diabética proliferativa, a su vez, cuando ya hay neovasos, entonces pues la clasificamos de bajo riesgo con edema macular, o alto riesgo con alto riesgo de pérdida visual. Esa es la razón por la cual se llama de alto riesgo. Y se define como una visión por debajo de menos de 5/200 en 2 visitas en los próximos 4 meses. O sea, ahí habla uno de una retinopatía de alto riesgo. Entonces, este es un edema macular leve, está por fuera del área foveal. Esta es una retinopatía diabética moderada, en donde estos exudados ya se acercan mucho más aquí al área foveal. Y esta es una edema macular severo. Ya hay edemas que comprometen el centro foveal y, por supuesto, la visión de esta persona es una visión muy mala. En cuanto a los neovasos también pues dependen cómo estén expresándose, pues será fácil o no diagnosticarlos. Esto pues es muy evidente, vemos una maraña de vascularización, todos estos son neovasos. Si uno le hace una angiografía a este paciente, pues va a haber una gran fuga del medio de contraste, pero por ejemplo este es un paciente que es casi normal,
Sin embargo, se le hizo la angiografía fluoresceínica y se hace evidente esto. Estos son neovasos. O sea, los neovasos no necesariamente son visibles. Por eso uno no se puede comprometer con esto solamente a decir, no, este no tiene neovaso, este tiene no, este no tiene nada, este está muy bien. Pues no. Esta angiografía es muy elocuente. Efectivamente, esta persona que pues, tenía una retina clínicamente bastante sana, pues sí tiene neovasos y amerita tratamiento. Yo voy adelantando, no veo muy bien. Entonces, esta foto es otra foto de un paciente con una retinopatía diabética proliferativa. Lo que pasa es que la luz no deja ver, no me bajaron la luz. Aquí hay una hemorragia subhialoidea, una hemorragia vítrea. Cuando hay una hemorragia vítrea, ya hay una retinopatía diabética proliferativa. Eso es sine qua non. Desde que haya una hemorragia vítrea, indudablemente ya estamos en un estadio proliferativo. Por supuesto, también tiene edema y tiene exudados. Y entonces, hablando del angiograma, pues del Optomap que hablamos ahora, esta es la secuencia del estudio. Aquí vamos viendo la primera fase. Mire que esto da una evidencia pues, de toda la periferia. Vemos aquí la hemorragia vítrea. Y en la medida en que va transcurriendo el estudio se empiezan a hacer mucho más evidentes los microaneurismos, que son todos estos punticos, se ve el edema, que es el manchón blanco, se ve la hemorragia y se ven los neovasos. Esto además, mire hasta donde puede uno evaluar la periferia, vuelvo y le repito, me disculpan, pero es que hay mucha luz, entonces no se ve tan bien como se debiera, pero si me creen, acá todo esto es retina, pero es una retina que está mal perfundida, no está bien irrigada y a raíz de eso es que se generan los neovasos y acá también hay neovasos. Esta es la extrema periferia de la retina. Con las angiografías convencionales que habían hasta hace muy poquito, pues uno lo único que podía evaluar era básicamente eso, a no ser que uno hiciera tomas secuenciales de diferentes y hicieron una imagen compuesta. Eso también es una estrategia que se utilizaba antes, pero ya teniendo el Optomap, pues eso es innecesario. Entonces, los exámenes diagnósticos son la angiografía fluoresceínica, hablamos del Optomap, lo que ya dijimos. Otra opción es la tomografía óptica coherente, que nos permitirá evaluar el edema macular. Este es otro examen con neovasos, este es un Optomap. Este es otro, también nos permite hacer el seguimiento después de tratado el paciente. A este paciente se le hizo una panfotocoagulación retiniana y su evolución pues, fue muy satisfactoria, se le quitaron los neovasos. El OCT nos da una evidencia del grosor, esto es como un corte histológico de la retina, nos permite evaluar el grosor de la retina. Este es el área macular, este es el OCT de esta mácula. Y una vez le pusimos el tratamiento con anti-VEGF, esta es la foto después de tratado y esto corresponde a esto, o sea, el grosor, pues es evidente la mejoría. En cuanto al tratamiento, entonces puede ser con láser, bien sea en forma focal o en rejilla o panretiniano, dependiendo de la necesidad. O con inyección de medicación anti-VEGF, inicialmente se empezó usando el Pegaptanib, que se llama Macugen. Después vino el bevacizumab, ranibizumab, ahora lo más reciente que existe es el aflibercept, o sea, el Eylea. Todos funcionan igual de bien, excepto este. Tal vez este está de salida, pero estos tres funcionan razonablemente bien y se comportan bastante parecidos. Estas son las diferentes formas como se puede hacer el láser. Esto es un focal, cuando hay una edema, que hay algo en la angiografía. Esta es una rejilla macular. Esto se llama una C invertida, este es el patrón que se utiliza, este es el angiograma de esto, y este es el panretiniano. La otra opción es inyectar anti-VEGF. Esta es la forma en que se inyecta el anti-VEGF. Por supuesto, esto sí debe ser hecho por un oftalmólogo, ojalá un retinólogo. Nada contra la oftalmología general, ni me faltaba. Pero es que la gracia no es tanto en esto se ve bastante sencillo. El ponerlo no tiene mucha gracia. La gracia está en hacer el diagnóstico correcto y hacer el seguimiento correcto, porque ahí es donde está el quid del asunto. Entonces los mensajes para llevar a casa, ya pues para no cansarlos más, realmente la diabetes es una enfermedad, como ya lo dije, traicionera, es una enfermedad pues que
usted puede no sentir nada y estar teniendo un daño muy importante en su organismo y que le va a estar generando daños que se van a volver irreversibles, pero es una enfermedad controlable. Cuando hay una pérdida visual importante, eso es sinónimo de que ha habido un mal control de esa diabetes, y cuando hay un mal control de esa diabetes, por supuesto, estamos ante un panorama de mal pronóstico. Lo más importante es que el papel, aquí que esto es lo que nos convoca, o de los médicos generales, o de los optómetras, o de quien esté a cargo de la salud visual de esa persona y por supuesto de su problema sistémico, es muy importante y por supuesto va a redundar en el futuro de esta persona. Muchas gracias.